Hemos leído una porción que bien saben es de el último capítulo del libro del Génesis. Y aquí vemos cómo Jacob y José se aferran a las promesas de Dios para el futuro, incluso en momentos muy lúgubres, diría yo, muy tenebrosos, muy oscuros, pues trata acerca del dolor y la pérdida de seres queridos. En ese sermón los invito a que exploremos juntos también como creyentes cuánto debemos aferrarnos a las promesas de Dios para el futuro, tal como lo hicieron precisamente José y Jacob aquí en este pasaje. ¿Cómo podemos confiar en las promesas de Dios para nuestro futuro? ¿Cómo pueden ser esas promesas aliento hoy incluso para nosotros en los diferentes asuntos que atravesamos en este mundo caído? ¿Cómo podemos confiar en esas promesas de Dios para aferrar nuestra alma de tal manera que haya seguridad, que haya consuelo, esperanza, una esperanza viva? Bueno, a través de este texto descubriremos que Dios nos ofrece promesas muy valiosas para nuestra alma. Nos ofrece promesas de un retorno, pero también nos ofrece promesas de perdón y promesas de confianza en el futuro. Es así entonces como le invito a meditar en este capítulo 50. Y tenemos como tema para esta oportunidad: aferrémonos a las promesas de Dios para el futuro. Ese será el tema que vamos a tratar y meditar esta mañana. Aferrémonos a las promesas de Dios para el futuro. Y veremos precisamente tres aspectos, tres promesas. Esas promesas de retorno, promesas de perdón en segundo lugar y promesas para el futuro. Promesas de retorno, promesas de perdón y promesas para el futuro. Vamos con el primer aspecto. Aferrémonos a sus promesas de retorno. Hemos llegado, después de varios meses, de 2 años largos, hemos llegado al final de un gran libro. Como todos los documentos que conforman la Biblia, pues son palabra de Dios, y cada palabra y frase es inspirada por el Espíritu Santo, así que cada palabra, creo, durante este tiempo ha sido espíritu y ha sido vida para nuestra alma. El libro de los orígenes, el Génesis, usted recordará, ya hace varios meses inició con el relato de la creación. Si lo recuerda, ese es el cuadro de inicio de Génesis. Una creación, un Edén, una tierra paradisíaca donde fue puesto el hombre después de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Fue puesto allí para vivir glorificándole y disfrutar de él por siempre. Sin embargo, al final de este libro, usted y yo podemos pensar que el panorama y el relato cambia totalmente, como de el día a la noche. El final del libro es un relato, de muerte. ¿Sí lo notó en la lectura? Habla de fallecidos, de funerales, de sepulturas. Y el último verso habla de ataúdes. Un panorama desolador,
donde toda la exuberancia, la gloria y hermosura del principio parece que ha quedado atrás, solo como un recuerdo bonito de un tiempo que no volverá jamás. Sin embargo, hermano, amigo, en medio de este escenario triste y desolador, hay una esperanza viva, latiendo en el corazón de una familia que vive y muere sabiendo y creyendo en su retorno al Edén prometido. Una familia que cree que va a retornar al paraíso perdido. ¿Sabe usted algo de esa esperanza? ¿Sabe usted algo de eso, querido hermano y amigo? ¿Es también la fe que late en su alma? Es una buena pregunta, ¿no le parece? ¿Sabe usted de ese retorno al Edén? ¿Confía en eso? ¿Tiene certeza, querido hermano, querido amigo, de ese aspecto? Pero antes de entrar a meditar en ello, permítame decir en primera instancia que nuestro pasaje nos presenta la realidad de la muerte. Tarde o temprano, la muerte alcanza a todos. Por eso es lo que quiero remarcar en primera instancia aquí, la realidad de la muerte. El texto, como dije, el capítulo 50 nos habla de muerte. Muere Jacob y es sepultado, muere José y es puesto en un ataúd. La muerte nos alcanzará a todos en esta tierra. ¿Eso es algo nuevo? No, no es para nada nuevo. No es nada novedoso y lo malo, ¿sabe qué es, hermano y amigo? Que la muerte es tan común que cada día, como mueren aproximadamente 19,000 personas, contando solo las que mueren por causas naturales, entonces la muerte para usted y para mí se ha vuelto paisaje. Y nos olvidamos que la entrada de la muerte a la humanidad se dio por causa del pecado. El juicio justo de Dios. Él dijo claramente al primer hombre que si desobedecía su orden, ciertamente que moriría. Y él no creyó, le creyó a Satanás. Así como usted quizás todavía está aquí sentado creyendo que lo del diablo, la muerte, la condenación en el infierno, eso es un cuento. Pero cada sepulcro, cada ataúd es la realidad de lo que dice Génesis. La paga del pecado es la muerte. Por eso nadie vive para siempre. La humanidad, por el pecado, quedó destituida de la gloria de Dios, perdiendo su relación permanente y directa con Él. Y toda la humanidad quedó exiliada del paraíso, lanzados a una tierra maldita por Dios. Es el mundo caído en el que usted y yo vivimos ahora. Es por el pecado que la muerte vino para quedarse. Mas Dios, quien justamente la trajo, junto con la maldición al mundo, también se compadeció y mostró su gracia y prometió la destrucción del mal y trajo una esperanza de vida eterna, de regreso también a la tierra que fluye leche y miel,
al Edén perdido. Sí, Dios ha hecho esa promesa, hermano y amigo. Esta promesa la dio a un pueblo escogido, un pueblo que cuando abraza esa promesa en verdad vive ahora con una confianza y vive como un peregrino en este mundo. Sí, como si estuviera de paso, porque cree en la promesa, en esta promesa de la que estamos hablando, en la promesa de el retorno. Ahora la pregunta es, ¿pertenece usted a esa familia que cree en esa promesa? Si cree, hoy Dios le dice, tenga consuelo, tenga esperanza, que yo cumpliré esa promesa. Que esa promesa es cierta. Si usted hace parte de esa familia. Por eso lo segundo que quiero remarcar aquí es, pertenecemos los creyentes a una familia nómada. Es decir, una familia que está siempre, ¿de qué? De paso, que está como peregrina en este mundo. Dios ha dado una promesa a una familia que espera y confía en la fidelidad de su Dios, del que le prometió que volvería al Edén. Le prometió una tierra que fluye leche y miel, y se aferra a esa familia nómada, a esa promesa, y vive y camina cada día pensando, esperando, creyendo, confiando, consolándose en esa promesa. Se aferra a ella cada segundo. Es una familia que camina en este mundo con fe, porque sabe que Dios cumplirá su promesa de volver de regreso al Edén. Versículo 1 al 5, repasémoslo otra vez del capítulo 50. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Jacob había hecho una petición inusual a sus hijos, puntualmente a José, antes de morir. Y por eso ahora el pasaje registra que José pide, solicita a Faraón que él pueda ir y sepultar a su padre en tierra de Canaán. Si usted mira con más tiempo el capítulo 47, allí encontrará cuando Jacob le hizo jurar a José y le dijo: por favor, no me entierres en Egipto. Así le dijo: por favor, no me entierres en Egipto. Mírelo, vaya al 47, unas páginas atrás en su Biblia impresa. Verso 29 y 30. Llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo:
Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto, me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Jacob pidió ser llevado a otro lugar para ser sepultado. Y quiero que usted vuelva a meditar conmigo, amigo, hermano, ¿qué significado tiene eso? ¿Por qué la insistencia de Jacob? ¿Por qué asegurarse mediante un juramento con su hijo José de volver a la tierra de Canaán? Bueno, ese lugar representaba muchas cosas. Entre otras, representaba una reunión familiar. ¿Sabe eso? Sí, una reunión familiar. Él dice: lléveme a donde están, ¿quiénes? A donde está mi familia. Jacob tenía una esperanza. Él quería ser llevado y reunirse otra vez con su pueblo. Porque Jacob pertenece a la familia de la promesa, a la familia del pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con su padre, con su abuelo. ¿Lo recuerdan? Esa esperanza estaba viva en él. Él quería reunirse conforme a esa promesa. Él pertenece a la familia de la promesa. Cree entonces que llegará el día en que recibirá el cumplimiento de la promesa. Y él quiere estar ahí con su familia, la familia que recibió esa promesa. ¿Sabe usted de eso? ¿Pertenece usted a la familia de la promesa? Ese es el punto también. Es por fe en la promesa que hizo esa significativa petición, hermano y amigo, de: por favor, no me entierres en Egipto. La revelación progresiva en las Escrituras nos da más luz en Hebreos, capítulo 11. Vaya a su Biblia, versículo 8. Hebreos 8. Hebreos 11, disculpe, verso 8. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? 11:8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. ¿Late este mismo espíritu en su alma? Si usted es de la familia de la promesa, si usted es de la familia de los nómadas de Dios, si me permite decirlo así, cada día usted se levanta pensando en que está de paso aquí en este mundo, que sí tiene responsabilidades que cumplir, que tiene dificultades y desafíos que sortear, pero vendrá un día en que vamos a salir de aquí.
Jacob está pidiéndole por eso a José que entierren su cuerpo, sepulten su cuerpo en la tierra prometida. Él tiene fe también, no solo en reunirse con su familia, sino que tiene fe en la resurrección. Porque es que un muerto no disfruta de nada. ¿Para qué pedir que me lleven mi cuerpo muerto a Canaán si yo no creo en algo más? Porque ¿qué hace un muerto en una tumba? Se pudre. Jacob tenía en vista, en su corazón latía la resurrección. Él esperaba disfrutar de una tierra paradisíaca que fluye leche y miel conforme a la promesa. ¿Sabe usted de esa fe, amigo, hermano? ¿Pertenece a esa familia en verdad? Se identifica como un nómada, un peregrino en esta tierra, uno que espera salir de Egipto para ir a morar a la tierra prometida para siempre, como salió Jacob esperando y confiando que cuando Dios cumpla la promesa, él estará junto a los suyos resucitado para recibir esa tierra. Versículos 6 al 11, nuevamente del capítulo 50, siguiendo. Dice, y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Y llegaron hasta la era de Atad. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado el nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Es muy significativo, hermano, que el autor inspirado haya tomado tanto tiempo, por decirlo así, para describir cuidadosamente ciertos aspectos de ese traslado de Jacob a la tierra de Canaán para ser sepultado. Es muy significativo. Se destacan varias cosas que son símbolos, alusiones a ese gran día cuando la promesa dada por Dios a su pueblo tenga su cumplimiento, se haga realidad. Por ejemplo, note la salida de Egipto con una gran multitud conformada por toda la casa de Jacob, versículo 8, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre, todos salieron. Toda la familia, toda la casa de Jacob, y una gran multitud que sale de Egipto. Un gran escuadrón se hizo, dice el versículo 9, al final, y se hizo un escuadrón muy grande. ¿A qué le suena eso? Una multitud saliendo muy grande de Egipto hacia el desierto para cruzar posteriormente el Jordán, pasando un poquito al lado del Mar Muerto. ¿A qué le suena eso? ¿No le suena un éxodo? ¿No le evoca a usted el éxodo del pueblo cuando salió en multitud todos de Egipto hacia la tierra de Canaán, liderados por Moisés?
Esto es un gran símbolo que ilustra muy bien la condición de peregrinos de esta familia, de este pueblo escogido, de este pueblo de la promesa. Está siempre esperando marchar, siempre está esperando salir para tomar posesión de la tierra prometida por Dios, donde morará con Él para siempre, por los siglos de los siglos. Mire aquí en el capítulo 50, versículo 12 y versículo 13 y 14. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredar la sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Subieron de Egipto, se repite y se repite, vez tras vez, salieron. Qué cuadro tan maravilloso, ¿no le parece? Es un cuadro colmado de gloria, de esperanza. Jacob se reúne finalmente con su familia. José cumple el voto que hizo a su padre. ¿No le da consuelo esto a usted, querido hermano? Esto debe ser de gran consuelo para la familia de la promesa, para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo, para el Israel espiritual del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. ¿No le consuela saber que Jacob finalmente fue llevado a Canaán como un símbolo de la seguridad, de la certeza de que Dios cumplirá la promesa, de que hay un lugar que Dios tiene para el pueblo de la promesa, donde morará para siempre? Allá quedó el cuerpo de Jacob para siempre. Debemos recordar el pacto que Dios ha hecho con nosotros en Cristo. Eso nos consuela como creyentes. Pertenecemos a la familia de la promesa. Ese pacto continúa, esa promesa continúa. La vida sigue para el creyente después de la muerte. Su esperanza está viva. Continúa incluso después de la muerte de nuestros seres queridos que están en Cristo. ¿No le consuela saber de esa reunión familiar un día? ¿Dios no le da consolación saber eso? Que seremos reunidos con nuestra familia de la fe. Un día estaremos reunidos. La separación se acabará, volveremos a estar juntos. La familia de la fe en el pacto y la promesa de Dios estará nuevamente reunida. Seremos todos trasladados de Egipto como peregrinos a nuestro destino final. Y miro su cara y me preocupa, que como que no siente nada. ¿Dónde está? Pero claro, su corazón espero que esté latiendo fuerte. Si somos creyentes, podemos aferrarnos a la promesa de Dios. Aún en medio del dolor, de la tristeza, de la separación de nuestros seres queridos cuando parten en Cristo, superar esa tristeza que produce la muerte de nuestra familia de la fe, debemos descansar y entregar nuestra soledad a Dios en esta promesa y reconocer que Él es el único que puede llenar nuestro vacío con su promesa y que un día nos reuniremos en familia.
y estaremos juntos para siempre. Así que el éxodo de Jacob es una imagen de un éxodo futuro. Es Dios diciéndole a usted: yo soy el Señor tu Dios. Yo te sacaré de Egipto, de la tierra de servidumbre, de este mundo caído. Él lo conducirá a usted, querido creyente, a la tierra prometida, al paraíso. Él acabará con nuestro destierro. Él nos está diciendo hoy: yo soy tu Dios todopoderoso, soy el Señor de la vida y de la muerte. ¿No le consuela eso su alma? Dios reina supremo sobre la muerte de su pueblo. Nuestro éxodo es una marcha triunfal hacia la gloria, para estar con el Señor Jesucristo. Nuestra muerte es el camino a la vida. Sí, ir al sepulcro es emprender la salida de Egipto. Es el camino a la vida, así como Jacob muere para ir a Canaán, para resucitar. Nosotros morimos para resucitar y vivir para siempre en la Canaán celestial, cuando Cristo venga por nosotros. Y debemos seguir avanzando. Vamos a la segunda promesa. La primera es la promesa de retorno, la segunda es su promesa de perdón. En este capítulo 50 hay un grupo de la familia de Jacob que está temeroso, que duda de la bondad y la gracia de Dios prometidas. Se trata de aquellos que piensan que sus horribles pecados no les permitirán disfrutar de la promesa de Dios. Versículo 15 al 17. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué lloró José? Seguramente de tristeza y de decepción. Había sido tan bueno con sus hermanos por tantos años y ellos todavía dudaban de su perdón y de su bondad. Aferrémonos a las promesas de perdón de Dios en Cristo, hermano. Este episodio, en cierto sentido agridulce, nos deja ver que ser parte de la familia de la promesa nos demanda verdadera confianza en la gracia soberana de Dios. Esa gracia soberana de Dios que eligió a unos pecadores miserables como ustedes y yo para hacerlos objetos de perdón, de misericordia, de salvación y de vida eterna. ¿Confía usted en esa gracia? Su alma descansa con toda seguridad en esa gracia soberana. Los hermanos de José no tanto. Pero José sí cree en esa gracia soberana, descansa en ella. Y esa gracia soberana es lo que le da fuerza, gracia para perdonar a esos hermanos malvados como lo hizo. Permítame remarcar aquí entonces ese aspecto.
en primer lugar, tengamos confianza en la divina gracia soberana. José sabía de esa gracia. José confía en las promesas de salvación de Dios para su pueblo. José tiene toda certeza que el Señor direcciona todo para que su plan avance y un día el rey venga y establezca su reino y su pueblo viva y se gloríe en su reinado. Eso lo aprendió José de Dios a través de sus providencias. Y por eso en el versículo 18 dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. ¿Recuerda los sueños de José? Que veía que todos se inclinaban a él. José está viendo el cumplimiento de todo eso y confía en ese Dios de gracia. Esa es la gloria del Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que no guarda rencor y nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Ese es el perdón de la gracia soberana de Dios en Cristo. Él ha prometido un perdón total en Cristo al que cree. Dios es el único que por el mayor mal que recibe de sus criaturas paga con el mayor bien. Y eso es lo que habían recibido los hermanos de José durante muchos años y todavía desconfían de la gracia soberana de Dios. Y por eso José les responde de una manera especial. Mire el versículo 19. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué respuesta tan consoladora para estos hermanos desconfiados? Mire, les dice: despierten, todavía no conocen la gracia de Dios, todavía no entienden después de todo lo que ha pasado, que Dios es bueno y que perdona al pecador, que por eso ustedes están aquí en Egipto para mostrarles su gracia, su misericordia soberana. Y lo hizo a través de quien ustedes despreciaron como su hermano, lo rechazaron, rehusaron someterse a él. Pero ahora ustedes han visto que Dios ha perdonado su maldad y me ha puesto a mí, dice José, ahora en gran honor aquí en Egipto para mantener a mucho pueblo. Para que ustedes ahora hayan disfrutado tantos años de abundancia, de prosperidad y no hayan muerto de hambre en el desierto. Un día vendrá alguien mayor que José, Jesús, el Hijo de Dios, a quien Él puso como juez. Y así como José perdonó a sus hermanos, Jesús, el juez divino, perdona el pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amigos queridos, usted que aún no es creyente, usted que no se ha convertido aún, no se da cuenta que Dios tiene mucha paciencia con usted, que usted le desobedece a Él cada día pecando contra Él, pero aún así Dios en su gracia común no le paga mal por mal. Aquí y ahora Dios le paga con bien, pero en el futuro justamente lo castigará
y su alma se arruinará justamente en el infierno. ¿No se da cuenta también usted, amigo, que el Hijo de Dios, a quien usted resiste, rechaza, al que usted no quiere someterse en fe y arrepentimiento, es al que el Padre envió para sufrir toda humillación, morir en una cruz para dar vida gratuitamente a todo aquel que cree en Él, se arrepiente y le hace su dueño y Señor? ¿No reconoce usted que en su Hijo Dios ofrece perdonar su pecado, como perdonó el pecado José de sus hermanos? Así Dios promete perdonar su pecado pasado, presente, futuro, y nunca más acordarse de su pecado, y prosperar su alma hasta que entre en la tierra prometida, al paraíso perdido. ¿No se da cuenta de eso? Que Él lo guardará si usted cree en Cristo. Ningún rencor presente ni futuro de Dios lo alcanzará. Arrepiéntase y crea. Ese es el perdón que Dios ofrece por gracia soberana. Esa es la promesa que tenemos en Cristo, quienes le hemos abrazado como nuestro Señor y Salvador. Y usted, querido creyente, aférrese a la promesa de gracia soberana de Dios. Sí, se lo digo a usted también. No sea como un hermano de José, que usted aún duda. Usted a veces cree que Dios no le da lo que quiere porque se está desquitando por su pecado. O que Dios no le da lo que quiere porque Dios está ofendido con su pecado. Pero Dios ya le perdonó todos sus pecados y no se acuerda de ellos nunca jamás. Él no tiene ningún resentimiento hacia usted en Cristo. Él ha perdonado todo su pecado. Él no ha ordenado nada malo en su providencia contra usted, en sus decretos soberanos, ni una sola, ni la más pequeña providencia es paga por su maldad o por la mía. Porque estamos en Cristo. No dude de esa promesa. Más bien recuerde lo que dice José: Dios todo lo que ha ordenado es para nuestro bien. A los que aman a Dios, aún las peores cosas son para el bien de nuestra alma, porque Dios no está cobrándose nada. Cristo ya pagó. El perdón en Cristo es perfecto. Dios le dice a usted: querido hijo de Jacob, ustedes pensaron mal contra mí, pero yo lo he conducido para bien. ¿Sabe usted de eso? ¿Cuántas veces ha leído Romanos? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, nada, Dios nunca mueve nada, porque Cristo pagó. Él no mueve nada para pagarle a usted mal por mal. Y si algo malo cree usted que está pasando y ocurriendo, no crea que es algo malo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas
ayudan a bien. Y vamos al último punto, aferrémonos a las promesas para confiar en el futuro. Hemos visto hasta aquí que Dios ha prometido que un día retornaremos a la tierra prometida. Aún tarda un poco ese cumplimiento, ¿sabe? Pero retengamos nuestra confianza. Dios, que es fiel a su promesa, lleva adelante su plan. Sí, su promesa parece que tardará, pero lo que está sucediendo es que Él está avanzando en su plan y va sumando poco a poco a sus escogidos de generación en generación, porque Él quiere salvar a mucho pueblo. Versículo 22, 23. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Hermano, no solo la promesa permanecerá, la historia del pacto también continuará y la familia de la fe seguirá existiendo sobre la tierra hasta que venga Silo y aplaste la cabeza del enemigo. No es que Dios retrase su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios con paciencia espera a que nazca hasta el último de aquellos que por gracia creerán, procederán al arrepentimiento, nacerán de nuevo en la familia de la promesa. Por eso José dice que vivió unos años más y vio a los hijos de sus hijos y los hijos y los hijos, porque es que la familia de la promesa sigue adelante. Tengamos esperanza, aunque el tiempo pasa y el mal sigue en ascenso en este mundo. Dios nos dice: tranquilos, ustedes son peregrinos, ustedes no pertenecen a este Egipto, a este mundo caído. Un día los trasladaré a la tierra prometida. Versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Puede creer usted eso? Dios le está diciendo: mire, no se preocupe, Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. Ese día llegará, el éxodo final vendrá, Dios nos trasladará a una tierra mejor, de regreso al paraíso. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree lo que dice segunda de Pedro 3:13? Vamos terminando con ese texto. Segunda de Pedro 3:13. Mírelo conmigo. ¿Lo tiene? ¿Sí lo tiene? Yo lo espero. Pero nosotros, mire, nosotros los creyentes esperamos según ¿qué? ¿Según qué? ¿Según qué? ¿No estamos hablando de promesas? ¿De la familia de la promesa? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos, tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Es una realidad en la que usted puede descansar, confiar solo por Cristo. Para eso Cristo murió, ascendió, para preparar morada para la familia. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre, ¿lo recuerdan? Me voy a preparar morada.
Verso 26, y miró José, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. José dejó su cuerpo en Egipto, entre un ataúd. No pidió como Jacob que lo llevaran y lo sepultaran. ¿Sabe por qué? Es interesante meditar en eso. Le voy a ayudar. Porque José dejó un ataúd que testificara a su pueblo de la fe en la promesa. Porque ¿qué orden dio José? De que llevaran sus huesos a Canaán cuando todo el pueblo saliera para Egipto. José dejó su cuerpo en un ataúd para testificar a su familia de la fe en la promesa. Pero Jesús, hermano, no dejó un ataúd como José, dejó una tumba vacía para que nos aferremos con toda esperanza y seguridad a sus promesas. Él resucitó y Él vendrá y nos dará un nuevo cuerpo. Y la muerte será sorbida en victoria. ¿Lo recuerda? En un abrir y cerrar de ojos. Y nos reuniremos con Cristo y seremos llevados al cielo nuevo y trasladados a nueva tierra para morar con el Señor por los siglos de los siglos. ¿Piensa usted cada día en esto, hermano y amigo? Peregrina por este mundo caído, difícil y tedioso, con esa fe y esa esperanza de la promesa en mente. Mientras usted lucha con el pecado, mientras usted lucha con el mundo, mientras parece que no somos capaces a veces de sacar los pies del barro del pecado cada día, el cielo nos espera. No se enamore de este mundo. No se deje engañar por las riquezas de esta tierra. Canaán es nuestra tierra. Nuestro corazón debe estar en el cielo. Busquemos siempre la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana en nuestros corazones. Oremos. Padre bueno, aquí estamos delante de ti, asombrados de contemplar tu gracia, que es en Cristo, tus promesas para el futuro, el retorno al Edén, el perdón de todos nuestros pecados y la entrada a un cielo nuevo y una tierra nueva. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, el único que hizo posible toda esta gran bendición. Señor, ayúdanos a aferrarnos a tus promesas. Como familia de el pacto y la promesa, ayúdanos. Que cada día nuestro corazón esté latiendo por esa promesa, mirando a ella, aún en medio de la muerte de nuestros seres queridos, aún en medio del pecado que parece arrasar en este mundo. Ayúdanos
a mirar con esperanza el futuro, que tú vendrás un día. Como le dijo José a sus hermanos, Dios ciertamente nos visitará y nos hará subir de esta tierra y nos llevará a casa, al Edén, al origen, a la casa de nuestro Padre y Creador. Señor, que esta promesa sea una esperanza viva en nuestras almas, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.